peculiar con este tipo de tópicos, este tipo de temáticas. Y es que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez, aunque sea una vez, sobre lo que es un avivamiento. Yo no sé cuántos en su corazón han vivido un avivamiento en su vida. Yo no sé cuántos en su corazón desean un avivamiento en su vida. Pero todos los que somos creyentes, hijos de Dios, y hablamos de eso el domingo pasado, la diferencia entre hijos y los que no son hijos, los hijos de Dios anhelamos la presencia de Dios. Anhelamos la presencia de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la Biblia nos habla sobre formas de cómo mantener o llegar a un despertar espiritual, porque es bien importante que vayamos entendiendo que todos los avivamientos en la historia han durado prácticamente una generación. Si contamos todos los despertares espirituales de la iglesia primitiva hasta los otros días, podemos decir que cada avivamiento, cada despertar espiritual duró unos 30, 40 años. Porque el camino hacia un despertar espiritual es complicado. Amerita una generación comprometida y dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por ese avivamiento. Pero el secreto, hemos descubierto muchos de los hombres de Dios de este tiempo, hemos descubierto que el secreto no es llegar al despertar, sino mantenerlo, sino mantener ese avivamiento. Y es que siempre hay una generación que nos lleva hacia el avivamiento, pero hay otra generación que se duerme en medio del despertar. Y esa es la generación que continúa y que después también comienza ese nuevo proceso de buscar ese despertar, cuando el deber de esa generación que seguía era mantener el despertar que ya estaba. Y cada despertar espiritual dura unos 40 años aproximadamente. Amados hermanos, creo que el más largo que duró fue el de la iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés hasta la muerte del apóstol Juan, fueron unos 70 años. Luego todos los avivamientos duraron unos 20 a 40 años aproximadamente. Y estamos en una generación, amados hermanos, donde prácticamente quedan algunos vestigios de ese avivamiento de los años 60, de los años 80, de los años 40. Gloria al Señor, que tuve el privilegio de hablar con personas que estuvieron en los años 16, gloria al Señor, 17 y 18, gloria a Dios, donde vieron las maravillas que ocurrieron, gloria al Señor, en aquellos tiempos donde los muertos se levantaban, gloria al Señor, los paralíticos se levantaban, y esos milagros y maravillas y portentos se veían con continuidad, con progresividad, gloria al Señor, y una generación llamaba a otra diciéndole: vayan, continúen, gloria al Señor, manteniendo este movimiento del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Que el reto es generacional. Tú tienes que estar dispuesto a mantenerte en el avivamiento que Dios te puede dar en este día de hoy. Hay algo muy impresionante, y es que nosotros podemos ver hoy en día, amados hermanos, que es muy fácil hablar de un despertar espiritual para muchos predicadores en las redes sociales, gloria al Señor, en las plataformas de videos, gloria al Señor, en canales cristianos. Es fácil hablar de despertar espiritual, pero la pregunta es, la Biblia nos dice claramente: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El pueblo tiene que anhelar el poder, tiene que anhelar la manifestación, tiene que anhelar la presencia de Dios, tiene que anhelar provocar, mantenerse en una actitud de provocación. Pero hoy en día, amados hermanos, estamos en una generación que se perturba muy fácil. Emocionalmente somos muy frágiles. Y estamos viendo, amados, cómo el desánimo llega. Empezamos con el fuego, y empezamos con los brincos, y empezamos con el gozo, y al pasar los días se nos va apagando allá. ¿Por qué nos pasa eso? Porque aquí no es llegar, es mantenerse. Y yo quiero que usted entienda que de la única forma que usted podrá mantenerse en el avivamiento que el Señor dice en su palabra es que tomemos en serio las Sagradas Escrituras.
Y en medio de los tiempos hazla conocer, pero mira lo que dice, pero en tu ira acuérdate de tu misericordia. Pero él dice algo muy poderoso: he oído tu palabra y temí. Eso fue así, comenzó la oración. No comenzó aviva tu obra, sino he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra. Cuando nosotros deseamos que el avivamiento llegue a nuestra generación, lo primero que tenemos que entender es que lo que nos debe llevar a ese entendimiento es la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, que hoy en día los moveres del Espíritu son tan extraños. Porque hoy en día hace falta prácticamente un concierto en una iglesia para que alguien sienta algo. Hay que tener a 50 guitarristas y bateristas y todo ese tipo de cosas para que el pelito de la hermana se le pare en el brazo. Alábalo, en un velorio. Y para sacarle un aleluya a alguien hay que pagárselo. Alábalo. Porque están, mire, tacaños con los aleluya y gloria a Dios. Entonces, el problema es que esta generación está esperando que Dios venga, pero Dios está esperando que tú te acerques. Tú estás esperando que Dios se manifieste y Dios está esperando que tú te acerques. Porque el verdadero avivamiento o el verdadero despertar no viene con música, no viene con guitarra ni con piano, no viene con cantante, no viene con músico, no viene con salmista, no viene con adoradores, no viene con los artistas modernos del cristianismo de hoy, no viene con los evangelistas invitados, no viene con los pastores invitados. El verdadero avivamiento se provoca en los secretos. Yo te puedo decir en esta tarde que ayunando y orando vas a alcanzar la gloria de Dios, pero eso no es suficiente. Tú tienes que desarrollar una mentalidad. Porque Dios no quiere que tú sientas, Dios no quiere que tú solo experimentes. Dios quiere que tú te deleites en estar en esa etapa, en ese ambiente, en esa atmósfera. Que eso sea lo que te guste, lo que te agrade, lo que estás buscando. El detalle es que mientras más tú sabes, mientras más tú experimentas, mientras más tú sientes, mientras más tú disfrutas la presencia de Dios, menos quieres estar fuera de ella, menos quieres otras cosas, menos te llama la atención la música de afuera, menos te llama la atención lo que la gente dice, menos te afectan las críticas, menos te afectan los chismes, menos te afectan las traiciones, las deslealtades. Porque cuando alguien se deleita en la presencia de Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Dios lo llena. Y ese es el detalle que yo he aprendido al pasar de los años, hermano Rafi, es lo siguiente: todos están buscando un toque del Espíritu, y ese es el problema. Y usted mira, pastor, ¿cómo que el problema es que yo quiero que Dios me no, espérate un momentito? Un toque es en menos de un segundo. Tú quieres un toque, ese es el problema tuyo. Yo quiero andar en la presencia. Muy pocas personas saben lo que es andar en la presencia, porque todo el mundo está esperando un toque del Espíritu. Yo quiero que el Espíritu me toque, hace así y se va para la casa y el problema sigue. Porque el problema no es el toque. El problema es que el toque no es suficiente. La Biblia no nos habla de que Dios viene a tocarte, sino viene a llenarte. Y Dios viene a llenar a aquellos que están dispuestos con la copa boca arriba, diciendo: Señor, aquí estoy esperando que tú me llenes, esperando que tú me sacies, porque tu presencia es lo que yo deseo, es lo que yo anhelo, es lo que yo quiero. El detalle está en que los despertares espirituales muchas veces en nuestra vida se retienen porque usted no sabe lo que está buscando. Yo le pregunto a usted: ¿qué usted está buscando? A Jesús lo seguían las multitudes. Aproximadamente siempre con Jesús había 500 personas.
la mayoría de las personas que andaban cerca de Jesús no andaban con Jesús por lo que Él era, andaban con Jesús por lo que Él daba. Y ese es el problema, hay que reorientar cuál es realmente nuestra necesidad. Por eso es que la Biblia nos habla en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ella quiso que sea nueva. Si tú eres nueva criatura, tu mentalidad en Cristo no es la misma mentalidad de antes. Antes tú buscabas de Dios que te sanara. Antes tú buscabas de Dios un toque. Antes tú buscabas de Dios, aleluya, una caricia. Antes tú buscabas de Dios una respuesta a tu oración o una respuesta a tu petición. Pero cuando tú eres nueva criatura, ya tú no buscas esas habilidades. Ahora tú buscas a la persona de Dios. Porque tu necesidad no es el agua. Tu necesidad no es la comida. Tu necesidad no es ir a un lugar y entretenerte. Eso no es tu necesidad. Tu necesidad está en el alma, en el corazón, en la mente, que fueron originalmente diseñadas para la presencia de Dios. Entonces, es aquí donde tenemos dos tipos de pueblo dentro de un mismo templo. Unos que creen que son nuevas criaturas, pero siguen buscando las mismas ambigüedades, y otros que son nuevas criaturas que están buscando a la persona de Cristo. Tenemos una lucha de poder dentro del templo, porque hay unos que están buscando sanidad y hay otros que están buscando la presencia. Hay unos que están buscando una respuesta y hay otros que están buscando la presencia. Yo no sé si tú eres de los que busca la presencia o los que busca una ambigüedad. Pero yo con estos ojos pastorales, por 17 años, he visto gente que llega en la crisis. Pastor, ore por mí, estoy pasando un momento difícil, oramos por la persona. El Señor hace el milagro, hace la obra y desaparece. No lo vuelve a ver más. Porque estaban buscando el pan y los peces. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a lo mejor Dios te dé el pan y los peces una vez. A lo mejor te lo dé 2 veces. Tenga misericordia de ti, te la dé por la tercera vez. Pero no va a haber una cuarta, ni una quinta, ni una sexta, ni una séptima. Y vas a estar por eso. Yo le sirvo a Dios. No, tú no le estás sirviendo a Dios. Tú estás buscando de Dios lo que Él da. Pero no estás buscando su persona. Y ese es el detalle de la diferencia entre las generaciones antiguas y las generaciones de hoy. Aquella gente no necesitaba un Mercedes-Benz para ir a hacer la obra, iban camino arriba, camino abajo, predicando la palabra, sin aire acondicionado, sin carro, amén, sin asno, sin yegua, sin caballo, sin nada, a pie. Y con las pocas pertenencias que tenían, iban al de arriba, al de abajo, predicando la palabra. Hoy en día hay que tener un aire acondicionado portátil en los clientes de hoy para que no se mueran. Pero un velorio, se me fueron. Sí, no, porque si la iglesia no tiene aire, pastor, me disculpa, lo amo mucho, pero no voy. Si hiciera esa banca de madera dura, pastor, discúlpeme, lo amo mucho, pero no voy. Que tú no vienes aquí a buscar banca ni aire, tú vienes a buscar aquí la presencia de Dios, ¿o qué es lo que vienes a buscar? Por eso es que el despertar espiritual en mucha gente se está ralentizando, se está atrasando, se está deteniendo. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no es la correcta. Tienes que reorientar tus objetivos realmente en Dios y comenzar a caminar conforme a lo que Dios ha diseñado para aquellos, aleluya, que están buscando a la persona de Dios. Hay un gran testimonio en la Biblia. Y es Zacarías capítulo 3 versículo 1 en adelante. Todos sabemos, o debemos saber, y los que no saben lo van a saber hoy, que muchos de nosotros éramos como el sumo sacerdote Josué. Queremos ser usados por Dios. Queremos
ropas no te permiten. Y yo no estoy hablando de las ropas que tienes puestas ahora. Estoy hablando de tus ropas espirituales. Porque el que quiere ministrar, o el que quiere adorar, o el que quiere ser bendecido o bendecir, tiene que tener unas ropas que se llama la dignidad de Dios en ti. Tus ropas tienen que estar limpias. El problema de Josué era que su corazón estaba presto, pero sus ropas sucias. Y podemos ver en la Biblia, y le voy a dar varios ejemplos, donde podemos ver, amados hermanos, la diferencia entre Josué, el sumo sacerdote de Zacarías, y los hijos de Aarón en Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Cuando nosotros vemos estas dos proyecciones, podemos ver que ambos estaban buscando lo mismo, pero había un problema. Y es que Zacarías, su corazón, Josué, estaba con un corazón presto, pero con unas ropas sucias. Pero cuando vemos en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, los hijos de Aarón tenían las ropas limpias por un corazón desviado. Fíjense cómo terminan ambas historias en la Biblia. Ambos estaban buscando lo mismo, pero uno, Josué, en el libro de Zacarías, no tenía ninguna arrogancia o orgullo por su posición ministerial, sino que al contrario, él estaba dispuesto a que Dios lo limpiara. Porque toda persona que está con el corazón dispuesto y sabe que sus ropas no son las correctas para recibir la bendición y para bendecir, están prestos también para que el Señor te limpie. Así de presto como quieres tú ser usado, primero tienes que estar presto a ser limpiado y purificado y santificado. Pero los hijos de Aarón, la Biblia indica que cogieron el incensario, le prendieron fuego al incensario, empezaron a levantar el incensario, y el incensario significa la oración y la adoración. Pero la Biblia rápidamente identifica que ellos estaban levantando fuego extraño que Dios no le mandó. Lo que significa esto es que los hijos de Aarón sabían cómo se tenía que adorar y servir y bendecir a Dios, pero ellos decidieron hacerlo de otra manera. Tenían un corazón desviado y sus ropas limpias. Usted está viendo lo que es la desalineación. Tú puedes estar en la posición correcta, pero no con el corazón correcto, aunque tus ropas sean las correctas. Ahora tú puedes tener el corazón presto y estás esperando que Dios te limpie. Y esa es la diferencia. Y las historias terminan diferentes, porque la historia de los hijos de Aarón terminan con muerte. El fuego de Dios los consumió de tal manera que lo único que quedó intacto fueron las ropas. Te dije que las ropas estaban bien, pero los corazones no. Así que Dios dejó las ropas intactas. El fuego consumió a los dos hijos de Aarón, no dejó ni la ceniza, pero la ropa estaba intacta. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: dile a Aarón que vista a sus otros dos hijos con la ropa de sus hermanos. Porque tú no puedes, escúchame bien lo que te voy a decir, y esto yo quiero que usted lo tome bien en serio. Tú no puedes traer lo enseñado y lo aprendido en otros lugares, en otros momentos, al momento en el que tú estás ahora.
que muchas veces tú creías que eran de Dios, pero no eran de Dios sino humanas, tú estás levantando un fuego extraño sin darte cuenta. Tú tienes que reorientar tus objetivos. Y para eso tienes que estar dispuesto a volver a aprender. Alguien está aquí que está ahora. Yo le estoy predicando a alguien aquí hoy. Tú tienes que estar dispuesto a aprender, porque si tú no estás dispuesto a aprender, tú vas a levantar fuego extraño. Porque lo que se usaba ya, aquí no se puede usar. Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Por eso, amados hermanos, nosotros sin darnos cuenta, a veces estamos como los hijos de Aarón, queriendo hacer las cosas de la manera que las aprendimos o de la manera que las entendimos. Y Dios te dice, así no es aquí. Bueno, tú tienes que estar como el que está hablando Zacarías, como Josué. Sus ropas estaban sucias, pero su corazón estaba presto. Haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero estar limpio como tú quieres que yo esté. No es por lo que yo creo, ni con lo que yo aprendí o con lo que yo entendí. Yo me voy a manejar conforme al diseño que tú has establecido en tu palabra. Yo no puedo adorar como yo quiero. Yo no puedo cantar como yo quiero. Te dirá, claro que sí, pero en el altar de Dios no. Hay cosas que tú las puedes hacer en tu casa que no las puedes hacer en la casa de Dios. Se fueron. Usted puede trepar los pies en la mesa de su casa, pero no puede trepar los pies en el banco de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay dos lugares diferentes. Su casa es su casa y la casa de Dios es la casa de Dios. Y aquí se mueven las cosas de una manera distinta, con un diseño y una estructura totalmente distinta a la que hay en tu casa. Entonces, cuando entendemos esa relevancia, vamos nosotros entendiendo que en las cosas más básicas Dios nos revela las cosas más importantes. Si en los atrios de la casa de Dios hay que estar con reverencia, imagínate en el lugar santo. Y si en el lugar santo hay que tener reverencia, imagínense en el lugar santísimo. Los sacerdotes se movían dependiendo en el lugar donde estaban en la casa de Dios. En los atrios se movían con una reverencia, pero en el lugar santo se movían con otro tipo de reverencia. En el lugar santísimo solo podía entrar una sola persona al año. Hay rango y hay nivel, usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber eso, porque si usted quiere un despertar espiritual, usted tiene que saber cómo actuar en cada área de tu vida. Ese es el dilema del por qué las generaciones subsiguientes a los de los avivamientos de los años del siglo XX no ha continuado en el día de hoy, porque es que la gente quiere traer ese fuego con la misma mentalidad con la que aquellos lo provocaron. Tiempos diferentes. Ahora tú tienes que entender que ellos no tenían letras, no tenían mucho estudio, no tenían mucha universidad, ¿verdad? Por lo tanto, para Dios era más fácil romper la arrogancia, el orgullo, la altivez, porque lo poco que tenían, ellos lo ofrendaban a Dios. Ellos no tenían arrogancia porque ellos sabían que no tenían nada. Pero la generación actual se cree que tiene algo. Tú crees que porque tienes una casa bonita y tienes un carro bonito y te vistes bien y tienes un buen trabajo, eso te hace persona. El problema de la sociedad actual es que se está moviendo igual que las sociedades antiguas, donde era por castas. Pobres, que sea clase media, ricos.
trabajar y ser clase media, pero clase media no te hace ser rico, te hace ser un pobre un poquito más privilegiado. Porque cada vez la sociedad se está dirigiendo por casta. ¿Por qué? Porque mientras más avanzamos en el tiempo, los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. ¿Y dónde está la clase media? Ya casi no existe. ¿Okay? Están pasando la misma crisis que las personas con menos recursos. Pero ¿qué sucede? Que en este país la gente ha cambiado de mentalidad, una mentalidad materialista. Y muchos cristianos están con esa mentalidad. Yo tengo que comprarle los últimos Jordan a mi hijo. Tengo que comprarme los últimos que vino, la última computadora, la última tableta, el último televisor, el último carro. Anda con esa vanidad. Dios no puede bendecir una generación vanidosa. ¿Y qué hace Dios? La Biblia como dice, Ageo capítulo 1, versículo 4 en adelante. ¿Qué dice Dios? Bueno, ustedes tienen casas bonitas, pero mi casa está vacía y desierta. Porque cuando las cosas están bien, se olvidan de Dios. Pero se le olvida que el que le dio lo que tiene, que es el mismo que le está diciendo, mi casa está desierta. Te estoy dando tiempo para que te vuelvas otra vez a tus verdaderas prioridades. Pero la Biblia dice que el pueblo no escuchaba. Se encerraban en sus casas. Se olvidaban que la casa de Dios, el altar de Dios estaba vacío, estaba desierto allá. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Dios dijo, pues yo voy a cerrar los cielos, la Biblia. Y cuando tú trabajes, tu salario lo recibirás en un saco roto. Ay, ¿por qué no me dan los chavos? Ay, ¿por qué no me dan dinero? No te da porque tu prioridad no es Dios. Mensaje de 5 de julio para que te goce. Alábalo con un gloria. Tú tienes que reorientar tus prioridades. Dios ha tenido misericordia y te ha bendecido a pesar de no estar consciente de que tus prioridades tienen que reorientarse. Pero como un día el Espíritu Santo me dijo a mí mismo me dijo en el altar, me dijo, no abuses de mi gracia. No se lo dijo al que estaba, no se lo dijo al diácono, no se lo dijo me lo dijo a mí. Y yo lo escuché clarito. No abuses de mi gracia. Te he bendecido, pero te quiero pagando el precio. Ese es el detalle con Dios y nosotros hoy en día. Que estamos tan envueltos en tantas cosas que cada vez, escúchame bien lo que te voy a decir. Escucha esto, que esto es profético lo que te voy a decir. Cada vez vamos a darnos cuenta que se va a hacer más difícil provocar una experiencia. Usted se da cuenta que casi, eso solamente pasa en las redes sociales, donde usted ve que la gente sueña todos los días. Pero en el diario vivir, cada vez es menos frecuente la manifestación del Espíritu de Dios. En las redes sociales cualquiera dice que Dios le mostró y Dios le dijo. Pero en la vida real, yo le estoy diciendo que cada día es menos frecuente. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando a Dios como se supone. Lo estamos buscando porque nos está sobrando el tiempo. Porque no me quiero quedar aburrido en mi casa. Porque por las apariencias. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir aquel? Si no voy a la iglesia hoy. Ese tipo de pensamientos que yo sé en el Espíritu que le ha pasado a alguien por ahí. Son las cosas que paralizan el mover del Espíritu Santo en tu vida. Y te está preguntando, ¿me echaron un chuchú fue? ¿Me echaron una brujería? No, no te echaron ninguna brujería, ni chuchú, ni chachá. Es tu mentalidad. Es tu mente, cómo piensa. Ay, no estoy, hace mucho calor, el culto está caliente, yo no voy para allá. Ay, no me da tiempo, tengo que correr. Ay, no, mejor voy el otro domingo.
Esas son las mentalidades que hoy están deteniendo el despertar espiritual en tu vida. No solo en tu vida, en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos templos, porque ya Dios no es la prioridad de la adoración en los templos. Ahora es, escucha bien, si canta la hermana no voy, pero si canta el hermano voy. Ahora tienen preferencia. Yo le llamo a esos cristianos wichiwachi. Wichiwachi, apariencia, pintura, capota en la mano y nada. Ese es el problema. Yo no quiero que el lugar que Dios me dio a pastorear sea así y se maneje de esa manera. Por eso es que hay veces que hay que apretar las tuercas, porque yo no puedo permitir que tú te conformes con el servicio del miércoles, y yo no te puedo permitir que te acomodes al servicio del domingo pasado. Ese servicio se pasó, ya se acabó. Hoy es uno nuevo. Y si tú no vienes con el deseo de adorar a Dios, alguien te va a motivar a adorar a Dios, pero tú no te puedes quedar con la boca cerrada, tú no puedes quedarte con las manos abajo, tú no puedes quedarte conforme. Hermano, si usted ve a alguien apagado al lado suyo, parece al lado, sacúdalo. Si usted ve a alguien triste, párese al lado, ore por él. Si usted ve a alguien desanimado, no se vaya sin orar con su hermano. Ay, pastor, pero es que usted es el pastor, que usted no es quien usted. Si usted está viendo la necesidad, súpela. ¿Por qué tiene que todo en cuestión de administración el pastor? Bueno, claro, hay un orden, hay una manera de hacer las cosas, pero si usted ve a su hermano triste en el devocional, acérquesele, abrácele, dígale, sabe, no estás solo, estamos aquí. Yo no sé lo que te pasa, pero estoy aquí, estamos aquí. Dios está aquí, vamos a alabar a Dios. Por eso es que un culto no se puede dar así, hermano, mirando para los techos ni para las paredes. Ay, qué lindo el cántico. Métase en la oración, métase en el ambiente, métase en la atmósfera. A mí me enseñaron que como un surfista, tú tienes que aprovechar la ola. No estés pensando en la que viene, mira la que estás ahora. Disfruta y aprovecha esa ola del Espíritu y muévete en esa onda. No desaproveches las oportunidades que Dios da en los servicios, en los cultos, en las oraciones. Manténgase en la comunión con el Espíritu. Porque, ¿qué es lo que queremos ofrecerle a Dios? Lo que le ofrecieron los hijos de Aarón, o lo que estaba ofreciendo Zacarías. Es bien fácil distinguir las cosas, ¿no? Le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué le parece? Pastor, cállese, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Sigo parado? Bendito si es temprano. En Números capítulo 20, versículo 25. Rafi, esto es impresionante. Hermano David, esto es impresionante lo que vamos a aprender aquí. Números capítulo 20, versículo 25 al 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a leer el versículo 23. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte Hor. Me imagino a Aarón bien contento en medio de todo el panorama. El Señor me va a dar una bendición. Es lo que dice aquí. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y haz subirlo al monte de Hor, y desnuda a Aarón de su vestidura y viste con ellas a Eleazar su hijo,
porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de oro a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Mire, esto hace llorar. Yo no sé si usted lo ha leído en su casa, le recomiendo que lo lea en su casa, la tranquilidad de la oración. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo es que el sumo de los sumos sacerdotes de Israel, Aarón, murió en vergüenza? ¿Cuál fue la causa? Bueno, bien sencillo. ¿Se acuerdan del becerro de oro? ¿Se acuerdan que el pueblo le decía a Aarón, Aarón, haznos un becerro? Y Aarón, bajo la presión del pueblo, dijo, tráigame todo el oro que tengan. Y le hizo el becerro de oro, le hizo el ídolo de la rebelión, por la cual murieron 3,000 personas por causa de lo que Aarón hizo. En otras palabras, Aarón se había creído que se podía escapar de las consecuencias de su rebelión. El problema es que Dios te perdona y Dios te demuestra su misericordia y su bondad. Pero hay cosas que Dios no va a pasar por alto, y son aquellas cosas que tienen que ver con nuestro sacerdocio. No es lo mismo ni se escribe igual a Aarón como persona, a Aarón como sacerdote. Yo como persona, Dios me demuestra su amor y su misericordia y su gracia todos los días. Pero como sacerdote, Dios no me va a dejar pasar mi rebelión. You understand me? Everybody understand me? En otras palabras, si tú por presión dejas de cumplir con tu sacerdocio, por lo que diramos, porque te avergüenza pararte frente a la gente que antes eran tus amigos en el mundo y ahora tienes que pararte como un hijo de Dios y dar testimonio de Cristo. Si te avergüenza, créeme que esa vergüenza se te cobrará. Dios perdonó a Aarón, pero no perdonó su imprudencia. Lo perdonó como persona, pero no lo perdonó como sacerdote. En otras palabras, ¿sabe cómo se sintió Aarón cuando murió? Avergonzado, porque su desnudez se descubrió. ¿Sabe lo que usted está desnudo frente a 3 millones de personas? Y que esas 3 millones de personas, tú ya con 100 años ya de edad, te están mirando, pero no están mirando tu desnudez. Están mirando que se te quitaron las ropas. Y las ropas significan algo en el sacerdocio. Significan ministerio, significa unción, significa santidad. Cuando Aarón fue despojado de su ropa, esa no era la manera que Dios había determinado para Aarón, pero lamentablemente Dios no puede ser una cosa con uno y otra cosa con otro. Dios tiene que ser imparcial. Y si Dios no perdonó a toda la generación que salió de Egipto, tampoco iba a perdonar la imprudencia de Aarón. ¿Alguien está entendiendo algo de esta palabra hoy? ¿Qué Dios te está diciendo hoy? Bueno, hay personas que se suponen que estén en un nivel y no están en ese nivel porque tienes un becerro de oro en tu vida. Yo no sé cuál es el becerro que tú estás adorando y a lo mejor no te estás dando cuenta. Estás dándole gloria a alguien que no es a Dios. Porque para que tu vida de honra a Dios tiene que estar en la plataforma correcta, hermano. Usted me va a disculpar en esta tarde, a lo mejor esto puede sonar muy fuerte,
fundamento y estructura en la palabra de Dios y reconocimiento y conciencia en lo que tenemos que ser, hermano, no hay nada que hacer, porque es que Dios no tomará por inocente al culpable. Y esa es la razón por la cual tú estás deseando algo inalcanzable que fue diseñado para ser alcanzable. Tú tienes que rendirte. Y cuando yo digo rendirte, no estoy diciendo que rindas el brazo izquierdo o la mano derecha. Es que te rindas completo. Alma, cuerpo y espíritu. Todo. Porque hasta que tú no entiendas esto, tú no vas a despertar en el espíritu. Dios está buscando gente perfecta para nada. Dios está buscando gente con quien trabajar. Pero siempre antes de que Dios te envíe, antes de que Dios te proyecte, te publique, primero te va a santificar. Porque el becerro tiene que morir. El becerro tiene que ser destruido. Tú no puedes tener otro altar a otro Dios en tu corazón, porque pecas de idolatría sin saberlo. Hay unos que tienen el Dios en su corazón del altar, tienen el altar al estómago, porque su Dios es la barriga y el vientre. Hay otro que su Dios es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Hay otro que el Dios Mamón es también el Dios del materialismo. Por eso Jesús dice, no puedes servir a dos señores. O sirves a uno y aborreces al otro. Pero yo quiero que usted entienda algo. Si usted va a servir a Dios, tiene que aborrecer todo lo demás. Uy, pastor, eso es imposible. El detalle es que para los hijos sí es posible. Alábalo, gloria. Yo estoy hablando con los hijos, ¿o no? Va a ser difícil, pero es posible. Tu dedicación, tu consagración, difícil, pero posible. Tu separación para Dios, difícil, pero posible. La lucha que vas a tener por llegar a la cúspide va a ser difícil, pero posible. Porque ahora nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. No estamos solos en el camino y por ende, al no estar solos, tenemos que estar conscientes de su presencia y por lo tanto saber lo que a esa persona maravillosa le agrada y no le agrada de nosotros. Iglesia amada, yo no sé cómo tú quieres terminar la carrera. Yo no sé cómo tú quieres terminarla. Yo sé que quieres terminarla bien. Ese es el deseo de tu corazón. Pero tienes que alinear el deseo de tu corazón con tus intenciones. Porque no es suficiente desear. Es tiempo de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Olvídate de mañana, mañana no existe. Mañana es una ilusión. Puede ser que mañana todos tenemos las patitas para el frente. Yo no lo sé. Puede ser que yo mañana también tenga las patitas para el frente. No estamos garantizados en esta tierra. Por eso tú tienes que dar el todo por dejar un legado aquí. Y esta pregunta me la hizo el Espíritu de Dios a mí un día. ¿Cómo tú quieres que te recuerden cuando tú no estés? ¿Qué van a recordar de ti? Eso fue una administración que mi padre terrenal, dándome un consejo, cuando tenía unos 13 años, me dijo unas palabras que luego el Espíritu Santo las secundó en oración. Me decía, Juan,
Papá me decía, Juan, como la gente te ve cuando tú te acercas, la gente hace, mira quién viene ahí. Mira este muchacho, un hijo de Dios, ven acá. ¿Cómo tú quieres que la gente te trate? Pero tú tienes que saber que para tú lograr eso, tú tienes que meterte en ese cuarto y orar. Tú no lo vas a alcanzar con tus propios méritos, tú tienes que buscar a Dios en espíritu y en verdad, métete ahí. Y yo obedecí. Luego el Espíritu Santo me dice, ¿cómo tú quieres que te recuerden? Recuerden como un hombre de Dios o como un cristiano wichiwachi. Sí, él va a la iglesia, pero la iglesia no te lo. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Eso depende de ti, no de Dios. Tú tienes que aprender a separar lo que Dios va a hacer de lo que tú tienes que hacer. Despertar espiritual depende más de ti que de Dios. Dios siempre está ahí presto a hacer gloriosas cosas. El problema es que Dios no puede darle esas gloriosas cosas a un pueblo que no tiene mentalidad para mantenerlas. ¿Quieres ver gloria? Yo he visto gloria de Dios. He visto muertos levantarse. Yo he visto paralíticos caminar. He visto sordos escuchar. He visto ciegos ver. He visto gente con columna vertebrada doblado así hacia el frente enderezarse. He visto gente con las manos, dedos virados enderezarse. He visto rodillas infladas, desinflarse. He visto milagros. He visto la gloria de Dios en muchos aspectos. Pero ¿crees que yo me conformé con lo que vi? Todavía sigo buscando más. Dios tiene más para ti. Pero para establecer ese mover de Dios aquí, tú tienes que alinear tu corazón. Y tus ropas tienen que estar limpias. A los hijos de la casa, su ropa tiene que estar limpia. A los que Dios trae, el Señor los va a ir alineando. Pero tú que ya llevas tiempo aquí, tienes que santificar tu vida. Consagrarte, dedicarte, comprometerte con Dios. Y yo te garantizo que no solo te va a dar un despertar espiritual, sino que vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor y a favor de tu familia, de tu generación. Así que podemos concluir en esta tarde. Un despertar espiritual depende más de ti que de Dios. Dios está dispuesto. ¿Tú lo estás? Dios te pregunta, ¿tú lo estás? ¿Estás dispuesto a caminar en la presencia plena del Espíritu de Dios? ¿Estás dispuesto a sentir el fuego purificador del Espíritu de Dios? ¿Estás dispuesto a ser el instrumento que Dios quiere usar en este último tiempo? ¿Estás dispuesto a ser un canal de bendición? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus cosas, a tus asuntos, por los asuntos de Dios? ¿Estás dispuesto? Dios te pregunta en esta tarde, cierra